Bienvenidos a Reporte Especial. Esta noche exploramos las aguas del río Dajabón o Masacre, que nuevamente desataron una tensa batalla diplomática esta semana entre República Dominicana y Haití. Analicemos cómo la deforestación y la sequía en ese país se han convertido en los ingredientes de un conflicto que amenaza con cambiar el mapa. También seguimos buscando a los desaparecidos en territorio dominicano, lo que pareciera mantenerse como una búsqueda interminable. En la frontera noroeste de República Dominicana, las aguas del río Dajabón, también conocido como Masacre, han sido testigos de una creciente controversia. Este río, que nace en suelo dominicano, actúa como un vínculo natural y fronterizo con Haití. Sin embargo, por segunda ocasión se ha convertido en el epicentro de una tensión creciente entre las dos naciones. Haití enfrenta una crisis ambiental y humanitaria de proporciones alarmantes. La deforestación desenfrenada, la sequía y la falta de acceso al agua potable han dejado a millones de ciudadanos haitianos en una situación verdaderamente desesperada. En medio de este escenario, Haití ha dado inicio a la construcción de un canal del río Dajabón, un canal diseñado para desviar las aguas con fines agrícolas. Esta medida ha desatado durante la semana una serie de preocupaciones en Dominicana, ya que se interpretó como una amenaza a la soberanía y el posible desencadenante de una crisis en la región. El conflicto por el río Dajabón es una situación crítica en la que la naturaleza, la política y la humanidad están entrelazadas. Veremos hasta dónde llegó y hasta dónde podría llegar el conflicto por el río Masacre 2.0. Las aguas del río Dajabón, también conocido como Masacre, desatan un nuevo episodio en las relaciones entre República Dominicana y Haití. Este río, que nace en suelo dominicano, funge como frontera natural en el noroeste del país y es el foco de atención debido a la construcción de un canal en tierras haitianas. Un acto que se percibe como desafío a la soberanía y a los acuerdos internacionales. Este conflicto no es el primero entre ambas naciones ni es la primera vez que el río está en el centro de la controversia por la construcción de un canal que, según la nación vecina, fue permitido por el gobierno dominicano en 2021. Pero ¿cuáles son las cuestiones que están motivando a Haití esta vez? Haití se está quedando sin bosques. La deforestación ha llegado a extremos insostenibles y solo queda en pie el 2% de los bosques primarios, debido a la tala ilegal de árboles para comercializar el carbón vegetal. El hecho de que el 85% del consumo energético familiar en Haití sea de carbón de madera, de leña, de árboles, ¿qué significa eso? ¿Y de dónde se están llevando esos sacos de carbón, de las toneladas y toneladas que se llevan a Haití? Es de los bosques dominicanos, inclusive de áreas protegidas. La madre naturaleza le ha pasado factura a Haití y la sequía golpea a más del 40% de los haitianos que no tienen acceso a agua potable, donde el 68% de las fuentes y el 29% de las perforaciones están contaminadas por bacterias fecales de origen humano y animal. Haití es responsable directo de esos dolores de cabeza que está sufriendo hoy por la escasez de agua. Y apenas comienza, porque el problema va a ir creciendo en la medida en que crezca la población, porque cada ser humano necesita al menos 125 litros de agua cada día, y hay que buscarlo de algún lugar. Y en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos se considera el acceso al agua como un derecho fundamental. La desertificación en Haití y su panorama hídrico amenaza gravemente los recursos forestales, compartidos con la República Dominicana y las cuencas hidrográficas, siendo una de ellas el río Dajabón. Este río se extiende a lo largo de 55 kilómetros. Tiene su origen en la montaña conocida como Pico del Gallo, situada en Loma de Cabrera, en la provincia de Dajabón, dentro de territorio dominicano. Luego cruza la frontera hacia territorio haitiano antes de desembocar finalmente en la bahía de Manzanillo, en Montecristi. Vamos a seguir con el plan que tenemos. Esperamos que esa insensatez, incluso
una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros es una provocación que este gobierno no va a aceptar. Este afluente en su mayor parte atraviesa el territorio de República Dominicana y forma parte integral de la cuenca hidrográfica del Atlántico, con una superficie de drenaje que abarca 858 kilómetros y un promedio de precipitación anual que oscila entre los 750 y los 2.000 milímetros de lluvia. Su desembocadura alberga varias lagunas que representan el componente hidrológico principal del Parque Nacional Montecristi. Yo estoy de acuerdo con ellos porque yo, sinceramente, como ciudadano haitiano, yo quiero también ese canal. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque la situación de nosotros es muy caótica, mano. Hay que sembrar también allá. Y el río no pertenece a ustedes ni a nosotros. ¿De quién es? Tenemos que compartirlo. Ese río, esa es la frontera. Sin embargo, en los últimos años, este río ha experimentado una significativa disminución en su caudal, principalmente por prácticas que han tenido un impacto negativo en el entorno natural. Estas prácticas destructivas se resumen a dos aspectos críticos: la destrucción masiva de bosques sin una adecuada reforestación posterior y la extracción indiscriminada de arena del lecho del cauce sin la aplicación de criterios técnicos apropiados. En esa parte, la parte de la que le dominan la aduana, que ya es servible porque del lado haitiano ha habido una depredación de sacar grava del lecho del río, ¿no? Y lógicamente que entonces la cuenca del lado haitiano, del río Dajabón o Masacre, está totalmente deteriorada. Esto es apenas el inicio de algo que podría tornarse en un conflicto mayor por el acceso al agua escasa. La disputa se ha intensificado debido a que se reiniciaron los trabajos para la construcción del canal en la comunidad de Juana Méndez, en el lado haitiano, que tiene como objetivo desviar las aguas del ya empobrecido río con fines agrícolas y que es respaldada por empresarios y políticos haitianos. Bien, usted lo ha dicho, que se ha suscitado de nuevo, porque digo que tuvimos un primer episodio en el 2021 y en ese momento, hace 2 años, los dos gobiernos hicieron una reunión en la Cancillería Dominicana. Al final de esa reunión se firmó una declaración conjunta donde primero se reconoce que los trabajos que se están haciendo no son una desviación del río. El episodio llega en un momento crítico para Haití. El país se enfrenta a una profunda crisis de gobernabilidad y escasez de alimentos, lo que ha llevado al caos económico, político y social, sin una solución a la vista en el corto plazo. Esta ayuda de los países amigos de Haití es solamente verbal, pero no material, porque al momento en que Haití necesita que se materialice una ayuda para una obra hidráulica importante, como una presa para compartir agua entre las dos naciones, los organismos internacionales, donde las naciones amigas de Haití constituyen un componente importante, niegan a Haití la posibilidad de un financiamiento. La realidad haitiana se ha convertido en un caldo de cultivo para actividades ilícitas y las pandillas han establecido su propio gobierno en medio del desorden. Mientras tanto, la República Dominicana lucha por su propia recuperación económica y queda atrapada en esta controversia creciente con su vecino. Es importante tratar de usar el mecanismo de la diplomacia civil y así, digamos, calmar a los campesinos que entienden que tienen derecho, entienden que hay una necesidad y están luchando por su canal. Las tensiones en la vecina Haití han ido en aumento, agravando aún más la delicada situación de la región. La crisis haitiana se ha recrudecido desde el asesinato de su presidente Jovenel Moïse en 2021, lo que lleva a grupos criminales a tomar el control de vastas áreas del país caribeño.
Esto incluye aproximadamente el 80% de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Los enfrentamientos entre pandillas han desencadenado una devastadora crisis humanitaria, forzando a casi 200.000 personas a abandonar sus hogares en todo el país, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones. Además, se suman decenas de miles de desplazados a causas de catástrofes naturales como inundaciones. En total, alrededor de 5.2 millones de haitianos, casi la mitad de su población, requiere asistencia humanitaria urgente. No podemos pelear con ustedes de un país que tiene 7 veces desarrollado que otro que está como jotado. La frontera con su arma, con su todo, tiene que checar para el otro lado. La gente está fría, tiene la cabeza tranquila, porque ¿qué podemos hacer? Si el presidente quiere pelear con nosotros, él quiere matar a nosotros, pero tú estás organizado mejor 1000 veces que nosotros. La situación de caos y desorden en Haití, a tan solo metros de la frontera con Dominicana, añade una capa adicional de complejidad a la ya disputa en torno al río Dajabón, lo que plantea la pregunta de quién podrá defender a ambas naciones ciudadanas si los acuerdos internacionales no se respetan y la situación se descontrola aún más. Mi opinión es, el Estado Dominicano tiene que acertar si Masacre entra parte de Haití, y Haití se está haciendo un trabajo en Masacre. Eso son cosas personales a República de Haití. Eso implicaría que los productores de la zona de Dajabón quedarían sin agua, los productores de Manzanillo quedarían sin agua, la gente que recibe agua para su acueducto en Manzanillo quedaría sin agua y sobre todo, desde el punto de vista ambiental, los manglares que están en la desembocadura del río Masacre se quedarían sin agua. La construcción para desviar el río Dajabón amenaza a cientos de productores dominicanos y miles de tareas de tierra. Esto podría dejar sin agua a entre 12 y 15.000 tareas de cultivo de arroz, así como a otras 15.000 destinadas a plátanos, guineo y pasto para ganado. Aunque las consecuencias son inminentes, el conflicto tiene raíces históricas. Si el gobierno haitiano tiene buena voluntad, porque el gobierno haitiano no puede desligarse de esa responsabilidad, porque resulta que en el lugar donde se está construyendo el canal de trasvase hay un cuerpo élite militar haitiano, ¿no?, que están ahí custodiando la obra, lo que quiere decir que el gobierno haitiano no puede alegar desconocimiento. De su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores establece que la construcción del canal podría afectar el caudal del río en la zona baja, perjudicando unas 14.000 tareas de terreno cultivable en territorio dominicano y a unas 10.000 tareas en territorio haitiano que benefician a 266 agricultores dominicanos y 125 haitianos de un lado y otro de la frontera. Según referencias ya históricas, los primeros intentos de iniciar la construcción de un canal de desvío para el río Dajabón se remontan al 2013, durante el mandato de Andrés Navarro como canciller de la República Dominicana. En ese momento se solicitó el permiso para llevar a cabo el proyecto, pero fue rechazado. El principio de negociación de los haitianos, con sus excepciones, ¿no?, pero en general es así, es dar mucho de palabra y poco de obra. Lo que quiere decir, yo hablo mucho, ¿no?, pero no me comprometo. Pasaron 2 años hasta 2015 cuando el gobierno haitiano hizo una nueva solicitud de permisos para la construcción del canal. Sin embargo, la solicitud volvió a ser negada. No fue sino hasta finales de 2020 cuando se pusieron en marcha los trabajos de dicha construcción. Construir ese canal en el lugar donde está siendo construido tiene 2 problemas para la sociedad dominicana. En primer lugar, porque es un canal que se está diseñando para una sección de tránsito de 3 metros cúbicos por segundo. Pero en ese tramo, donde se va a poner la obra de captación, el río apenas tiene 2.5 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que la captación supera el volumen total que está disponible en ese río. Entonces, eso implicaría que cuando abran sus compuertas para alimentar el canal,
el cauce del río Masacre va a quedar total y absolutamente seco. A mediados de 2021, los residentes locales y comerciantes agrícolas de Dajabón comenzaron a expresar sus preocupaciones públicamente, afirmando que empresarios y políticos estaban llevando a cabo la construcción de un canal destinado a desviar las aguas del río Masacre hacia territorio haitiano a lo largo de la frontera de Dajabón. El mismo presidente, Jovenel Moïse, era productor agrícola, de plátanos y de guineo. Inclusive parte de la construcción de ese canal se señala que él tenía intereses, ¿no? Él y su esposa y los empresarios de esa zona norte que están colindando con la provincia nuestra de Dajabón. Es decir, que también ahí hay intereses políticos y comerciales políticos, porque se señala que Martín Moïse, la viuda del presidente Jovenel Moïse, esa zona es como su base de apoyo político, porque ella tiene intereses políticos, ¿no? Para la época, los titulares lo ocupaban que Haití estaba construyendo a todo vapor el proyecto que incluía un canal subterráneo y otro a cielo abierto. En ese momento se atribuyó la orden de construcción al entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, y a otros sectores poderosos como el del ex senador Jean Quito. En este caso, no se trata de la continuación de la obra iniciada por el Ministerio de Agricultura en el 2021, sino actualmente es mayoritariamente campesinos y agricultores de la zona de Marie-Barrault, de la zona de Ferrier, de Trou du Nord, que han decidido continuar ese trabajo que se había iniciado y que ya había cubierto como 60% de lo que tiene que hacerse. Yo no compro esa versión, lamentablemente, porque ¿tienen los campesinos capacidad para construir una obra de esa naturaleza? Yo me pregunto, ¿no? Yo he escuchado su versión, pero lamentablemente la versión no se sostiene por razones inclusive de sentido común. Son empresarios y entonces utilizan a organizaciones campesinas pobres para que den la cara, pero sabemos que son intereses empresariales los que están detrás conjuntamente con el gobierno haitiano, que, repito, no puede alegar ignorancia. En 2021, debido a la situación que hoy se vuelve a repetir, distintos sectores del pueblo dominicano reaccionaban a la construcción. Incluso, nacionalistas y parceleros de Dajabón marchaban por las principales calles en demanda de que Haití detenga la construcción del canal de riego. Se va a levantar si se atreve a quitarnos el Masacre. Y le vamos al pueblo dominicano a derrumbar ese muro. Hay que derrumbar todos los muros de la invasión. Todos. Para la fecha y en respuesta a las reacciones que se estaban generando, los gobiernos dominicano y haitiano tuvieron una reunión en la que no arribaron en primera instancia a un acuerdo. La Comisión Mixta Bilateral Dominicana no asistirá a las reuniones de la Comisión Técnica que se acordó la semana pasada que se llevarían a cabo, pero no asistiremos hasta que el gobierno de Haití no declare públicamente que ha parado la construcción del canal. Hoy sabemos, debido a una nota de prensa que publicó la Cancillería, que esas declaraciones del ministro se debieron a que al recibir la información de que la parte haitiana no había detenido los trabajos del canal, ni había sido transparente con las intenciones reales de la obra, ya que no se trataba de un canal de riego como se había informado a la Comisión Mixta Bilateral, sino de un canal de trasvase, lo que cambia la corriente del río. Nosotros hemos construido canales de riego, no de trasvase, que es diferente. Pero además, esos canales de riego que hemos construido ha sido con la anuencia directa o tácita de las autoridades haitianas. En esos días se dieron a conocer documentos emitidos por el gobierno dominicano. El primero fue el 26 de mayo del 2021, un informe del INDRI que establecía la necesidad de abordar la construcción del canal
desde una perspectiva general para establecer un mecanismo institucional de intercambio y análisis técnico de las aguas binacionales. Los tópicos principales discutidos en la reunión incluyeron el interés de revisar los detalles técnicos, es decir, la necesidad de analizar los requerimientos de caudales y las implicaciones del proyecto, el compromiso de respetar el derecho de ambas naciones, además. Se propuso llevar a cabo un estudio técnico de demanda y disponibilidad de agua, así como desarrollar un modelo hidrológico, las exploraciones hidrogeológicas y análisis de aguas subterráneas y el diseño de obras de riego equitativas. En ese momento también se propuso operar la obra de captación de manera equitativa y conjunta, el saneamiento de aguas y uso racional, la conservación de cuencas, búsqueda de recursos financieros y creación de una mesa de diálogo de aguas binacionales para colaborar en la gestión de aguas compartidas. La verdad es que este canal si se sigue haciendo en el lugar donde lo están haciendo ahora, puede provocar daños a ambas partes, y esto pues debe de hacerse con la prudencia necesaria para calmar los espíritus, porque muchos elementos han sido vistos como irritantes en el manejo que hemos dado a la situación. En medio de la compleja situación, el futuro del río Dajabón y las relaciones entre Dominicana y Haití permanecen en un delicado equilibrio. Cada día la situación va a estar más tensa en Haití porque llegará un momento en que la población se tirará a la calle para exigirle a su gobierno que le garantice agua. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, se va a entender que la solución es la frontera dominicana.